A ver, hoy nos vamos a meter con dos de los conceptos más intimidantes, diría yo, de nuestra cultura, el infierno y el purgatorio. Pero ojo, no nos vamos a quedar con las imágenes de llamas y diablos que todos conocemos. No, no. Vamos a ir mucho más profundo, a los textos originales, de la mano del biblista Ariel Álvarez Valdés, para entender qué es lo que de verdad se esconde detrás de estas palabras. Y para arrancar, vamos directo a una frase que seguro hemos repetido 1000 veces en el credo, pero que si uno se detiene a pensarla, es un cortocircuito mental. Jesucristo descendió a los infiernos. Un momento, ¿cómo es posible? La respuesta, se los aseguro, podría cambiar por completo la manera en que vemos las cosas. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con esa contradicción, esa paradoja divina. Luego vamos a desenredar qué significa eso de los infiernos, con plural. De ahí exploraremos cómo era la antigua morada de los muertos. Después nos metemos con el rompecabezas del purgatorio para, al final, entender de dónde salió realmente esta doctrina. ¿Vamos? Aquí empieza el primer gran nudo. La fe nos enseña que Jesús bajó a los infiernos. Pero la lógica teológica nos frena en seco y nos pregunta, si Jesús es el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, ¿cómo pudo siquiera entrar al lugar definido como el reino de los condenados? Y esta es justamente la pregunta clave. Es que, piénsenlo bien, teológicamente el infierno se define como la ausencia total y absoluta de Dios. Pero si Jesús, que es Dios, pone un pie ahí, pues listo, el infierno automáticamente dejaría de ser infierno, se convertiría en el cielo. Es una paradoja total. Entonces, ¿qué pasó? Pues miren, la solución a este tremendo enigma no está en algún tratado filosófico súper complejo. La respuesta es mucho más sencilla y, la verdad, fascinante. Todo se reduce a las palabras, a un pequeño detalle que se fue perdiendo con las traducciones a lo largo de los siglos. Una diferencia que, aunque parece mínima, lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la revelación. Fíjense bien, porque esta es la clave de todo el asunto. No es lo mismo decir el infierno, en singular, que los infiernos en plural. El infierno es lo que todos tenemos en mente, el lugar de la condenación eterna. Pero los infiernos, para la gente de la antigua edad, era otra cosa. Era simplemente el lugar al que iban todos los que morían, sin importar si habían sido buenos o malos. Miren este viaje que hizo la palabra. En hebreo, el idioma original de gran parte de la Biblia, se le llamaba Sheol. Cuando se tradujo al griego, se usó la palabra Hades, que era su equivalente. Y finalmente, en latín, se tradujo como infernos. ¿Y qué significa infernos? Nada más que lugar inferior. Ninguna de estas palabras originales significaba tormento o castigo eterno, solo el reino subterráneo de los muertos. Bien, entonces, si Jesús no bajó al infierno del castigo, sino a este Sheol, ¿cómo se imaginaba en ese lugar? Para poder entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo e intentar meternos en la cabeza de un israelita de hace miles de años. Imaginen cómo lo veían ellos. El Sheol era un lugar sombrío. Estaba bajo tierra, claro. Un sitio de oscuridad total, porque la luz era un regalo exclusivo para los vivos. Y además, era un mundo de silencio absoluto. Pero lo más impactante de todo es que era el destino para todos por igual. No importaba si eras justo o pecador. Todos terminaban ahí, juntos, esperando. Entonces, lo que esto significa es algo importantísimo. El descenso de Cristo no fue para ser castigado. Fue una misión de rescate. Fue para llevar la luz y la salvación a todas esas generaciones que habían muerto antes que Él. No fue a sufrir, fue a conquistar. Como dice esta frase tan potente, al entrar Jesús, la vida misma en la muerte, la transformó para siempre. La venció desde adentro. Perfecto. Creo que el enigma de los infiernos ya quedó bastante más claro. Ahora pasemos la página y metámonos con el segundo gran misterio de hoy, el purgatorio. Un concepto que ha generado debates intensísimos por siglos y cuyo origen, como vamos a ver, es una historia completamente diferente. Y aquí viene la pregunta del millón. La pregunta que, de hecho, fue una de las chispas de la Reforma Protestante. ¿Se menciona el purgatorio como tal en la Biblia? Desde que Martín Lutero dijo que no en el siglo XVI, la gente ha buscado y rebuscado un versículo que lo confirme de una vez por todas. ¿Lo encontraremos?
Bueno, si hay un texto que siempre sale a relucir como la prueba, es este. Es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y claro, la frase, se salvará como quien pasa a través del fuego, suena a primera oída como una descripción perfecta del purgatorio, ¿no? Un fuego que purifica para poder salvarse. Pero, ¿era eso realmente lo que San Pablo quería decir? Pues resulta que, según los estudiosos que analizan el texto original en griego, la respuesta es un no bastante claro. San Pablo no estaba hablando de la purificación de las almas después de la muerte, estaba usando una metáfora sobre la construcción. Lo que decía era que el trabajo de los predicadores sería probado por fuego. Si habías construido con materiales buenos, tu obra resistiría. Si usaste paja, se quemaría. El predicador se salvaría sí, pero por muy poco. Como tienes capa de un incendio, con lo opuesto. Es una metáfora sobre la calidad del trabajo evangelizador, no un lugar de purificación. Entonces, si no hay un versículo específico que diga, aquí está el purgatorio, ¿de dónde salió toda la idea? Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque su base no es un texto aislado, sino la conexión lógica entre dos ideas teológicas muy fuertes que sí están presentes a lo largo de toda la Biblia. Estos son los dos pilares. Por un lado, una idea que se repite constantemente. Para estar en la presencia de un Dios que es pura santidad, se necesita una pureza absoluta. Nada impuro puede entrar. Y por otro lado, está la fe inmensa en la misericordia de Dios, que no abandona a sus hijos aunque mueran sin ser perfectos. El purgatorio nació como la respuesta teológica que une estas dos ideas, un estado de purificación por misericordia. Y miren esta línea de tiempo, porque muestra clarísimo cómo fue evolucionando el concepto. Ya en el siglo III, los primeros teólogos cristianos hablaban de una purificación final, pero la palabra purgatorio tardó muchísimo en aparecer, hasta el siglo XI, y no fue hasta el año 1254 que un papa, Inocencio IV, la hizo oficial, dándole la forma que conocemos hoy. Entonces, la gran conclusión de todo esto es que estas ideas tan poderosas que a veces damos por sentadas no aparecieron de la nada. Los infiernos pasaron de ser un destino común y neutro a ser un lugar de castigo, y el purgatorio evolucionó de ser una idea sobre la misericordia de Dios a ser una doctrina con nombre y todo. Son conceptos vivos que han cambiado con la historia. Y esto nos deja con una última pregunta que a mí me parece fascinante. Si hemos visto que conceptos tan fundamentales como estos tienen toda una historia detrás y han cambiado tanto con el tiempo, ¿cuántas otras de nuestras creencias más firmes podrían tener también una historia oculta esperando a que alguien la explore? Espero que este recorrido por las palabras, la historia y la teología les haya parecido tan revelador como a mí. Si les gustó, compartan este análisis con alguien a quien le puede interesar. Dejen sus ideas en los comentarios, que me encanta leerlos. Y claro, no olviden seguirnos para que sigamos descubriendo juntos estos grandes enigmas. Nos vemos en la próxima exploración.